Hola chiquillo. Hola Benjamín. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola chiquillos. Hola, profe. ¿Cómo están? Hola Ignacio. Ahí está. Habemos 8. Bueno chicos, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Hemos estado en este último tiempo mirando un poco lo que era la fotosíntesis. Mirar cómo ocurría este fenómeno de producción de energía por parte de los vegetales. Ahora bien, todo esto tenía un sentido. Todo esto ocurre en un ecosistema, como lo hemos estado mirando, lo vimos al principio, y ahora vamos a ver esa energía, cómo funciona dentro de un ecosistema. Nosotros estamos insertos en ecosistema y un poco eso hace referencia a la imagen con la cual inicia este PPT, del cual yo voy a mandar una clase, o sea, una actividad, una guía de resumen, de síntesis al final de semana o al principio de la próxima. Y en el fondo, lo que vamos a analizar es cómo fluye esa energía que es producida a través de los vegetales o en general por los organismos autótrofos. A ver, ¿por qué es importante precisar el tema? Porque muchas veces, y yo mismo partí diciéndolo, solamente los vegetales. No solo los vegetales, recordemos que hacen fotosíntesis, solamente había también organismos inferiores, formados por una sola célula, o sea, es decir, unicelulares, que también realizaban fotosíntesis. Por lo tanto, no solamente los vegetales, es decir, las plantas como las conocemos, o las algas en el mar, realizan fotosíntesis. Hay una diversidad de organismos que tienen esa capacidad de ser productores de su propio alimento, es decir, autótrofos, es decir, generan su propio alimento a partir de la utilización de la luz y de desechos como el agua o el dióxido de carbono. Entonces, ahora vamos a ver cómo esa energía y esa glucosa que se producía en la fotosíntesis viaja o se mueve en los ecosistemas. Ahora bien, primero que nada, entonces vamos a ver a través de qué estructuras nosotros lo vamos a analizar esto. Y a través de qué medios, algo que ya ustedes han estudiado en enseñanza, la estudiaron ya en enseñanza básica, pero nosotros le vamos a dar un poquito más de profundidad ahora que estamos que están en primero medio. Les vamos a ir dando algunas características, le vamos a dar alguna profundidad, cosas que ya ustedes ya conocen. En general en enseñanza media, como ustedes han visto ya, son como que las mismas materias, pero como que las vamos profundizando. Entonces, lo que vamos a empezar a mirar
y como el nombre indica, son las cadenas y las tramas alimentarias y los ciclos biogeoquímicos. Vamos a entrar a abordar eso que están dentro de un ecosistema. Entonces, vamos a empezar a analizarlas, vamos a empezar a conocerlas, vamos a empezar a diferenciarlas, vamos a explicar el porqué, el sentido de ellas, no solamente a escribir nombres con flecha, que tal animal se come tal, que era más o menos lo que ustedes aprendieron en la enseñanza básica, que está bien, sino que, ¿por qué ocurre así? ¿Cómo fluye? ¿Cuánta energía es la que se desplaza? ¿Cuánta es la que se gana? ¿Cuánta es la que se pierde? ¿Qué es lo que pasa con esa energía? ¿Por qué es necesario que ocurran? Porque en el fondo esta imagen que hay ahí, que es un ecosistema acuático vivo, un coral, que son organismos vivos en el fondo, que se ven bonitos, que se ve como una cosa artificial y en el fondo son puros organismos vivos, que está lleno de organismos vivos acá, necesitan de relaciones. No solamente las relaciones que vimos antes entre especies, como la simbiosis, la predación, el comensalismo, sino que también necesitan relaciones donde haya transferencia de alimento, como la glucosa, o haya transferencia de energía, como esa molécula que llamábamos el ATP. Entonces de eso trata un poco esta parte de la unidad que vamos a empezar a analizar a partir del día de hoy. Entonces, para que coloquen como título, los que toman apuntes en sus cuadernos, vamos a mirar cadenas y tramas alimentarias y ciclos biogeoquímicos. Obviamente no todo lo vamos a ver en el día de hoy, o sea, ese es como el gran título de lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a partir haciendo una breve síntesis de lo que hemos visto y comenzamos. Vamos a hacer un resumen. Primero que nada vamos a recordar lo que era la fotosíntesis, que era... vamos a ver que ahí tengo varios en espera. Ocurría en las vegetales. En vegetales y en esos vegetales ocurrían ciertas estructuras de las células llamadas cloroplastos, y dentro del cloroplasto ocurría fundamentalmente en dos. Dentro del cloroplasto ocurría en este montón de monedas, de estructuras que parecían monedas, que se llamaban los tilacoides, que formaban en conjunto estos tilacoides como monedas, formaban las granas, y la unión de esas tilacoides que se llamaban los estromas. Estos resúmenes son buenos porque les ayudan un poco a no olvidar más o menos lo que hemos visto. De todas maneras, esto también se los voy a enviar, va a estar en la guía que ustedes van a recibir. También en la fotosíntesis también vimos que habían dos etapas, una fase oscura y una fase luminosa, es decir, una que necesitaba luz y otra que no requería luz, y en ella se producía fundamentalmente la energía. La fase luminosa se producía energía, es decir, se producía la molécula de ATP, se producía otra molécula que la vamos a estudiar más adelante, que se llama NADPH, y se producía el oxígeno. Pero se producen en forma distinta. Y en la fase oscura se producía la glucosa, el ADP, que es importante porque el ADP va a ser la molécula que va a generar después el ATP. O sea, por eso son complementarios. ADP es el que genera el ATP. Y el NADPH, que es una molécula que vamos a ir estudiando porque estas dos moléculas son complementarias. Esas las vamos a dejar con el nombre por lo menos por el momento. NADPH, que se llama nicotina adenina, el dinucleótido fosfato. Es un nombre muy extraño,
pero no quiero entrar a detallarla por el momento. Quiero que la estudiemos en el momento oportuno y vamos a dedicar una clase a estudiar esa molécula porque requiere ciertas precisiones. Entonces no quiero entrar a estudiarla por el momento. Además, en esta fotosíntesis habían algunos factores que la afectaban. Habían unos factores internos que la podían afectar, es decir, si habían o no estomas, que eran estos orificios que permitían el ingreso o salida de agua o dióxido de carbono. Si había muy pocos de estos estomas, iban a afectar, iba a haber menos fotosíntesis, o los pigmentos, si habían pocos pigmentos también iba a haber poca fotosíntesis, o si había poco contenido de agua también iba a haber poca fotosíntesis, o al revés. Y también habían ciertos factores que llamamos externos. Vale decir, si la temperatura era muy baja, no iba a haber fotosíntesis. Por lo tanto, siempre la temperatura tenía que ser en un rango aproximado de entre 10, 15 a 35 grados más o menos, donde iba a haber la mejor fotosíntesis, la mayor producción. Y si la temperatura era muy alta, también disminuía la fotosíntesis. Entonces, la temperatura también era un factor que afectaba a la fotosíntesis. También afectaba la fotosíntesis la intensidad de la luz. Es decir, si había muy poca luz, había poca fotosíntesis. Y si había mucha luz, también había poca fotosíntesis. Por lo tanto, necesitamos una intensidad media. Y también el último factor, que era la cantidad de dióxido de carbono. A mayor cantidad de dióxido de carbono, era mayor la fotosíntesis. Pero también llegaba un momento en que si era mucho el dióxido de carbono, la fotosíntesis no se iba a ver afectada. Pero siempre, en general, para que hubiera una buena fotosíntesis, debía haber una gran cantidad de dióxido de carbono, que es más o menos eso es lo que nosotros habíamos visto en las clases anteriores. Esto es como un resumen de todo lo que habíamos visto de la fotosíntesis, que, le insisto, ocurre en las plantas verdes, que generalmente decimos plantas verdes, y ahí, cuando yo digo plantas verdes, ya cometí un error, porque no son solamente plantas verdes. Porque recordemos que los pigmentos no son solamente verdes, hay pigmentos de diversos colores, por eso hay plantas que son de colores café o rojizo, porque dependiendo del tipo de pigmento. O sea, que sean verdes la mayoría de el mayor porcentaje de las plantas significa que el mayor porcentaje tiene el pigmento verde, que es la clorofila. Pero hay varios pigmentos. Entonces, vamos a lo que es la clase de hoy día, fundamentalmente, y nuestro objetivo es clasificar los organismos según la obtención de energía y los nutrientes. Vamos a definir lo que es una cadena alimentaria y trama alimentaria, vamos a describir los niveles tróficos, vamos a explicar el concepto del ciclo de materia, vamos a deducir el papel de los descomponedores en el funcionamiento de los ciclos. Primero vamos a ir a ciertos conceptos básicos. Nos saltamos una pregunta porque esa la vamos a ver al final, porque me equivoqué en el orden. Vamos a ir a ciertos conceptos básicos. Y con esto ahora partimos. Primero, conceptos básicos. Vamos a permitir que ingrese Sofía. Hay otros más. Vamos a permitir que ingrese el inspector, que va a tomar la asistencia, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con conceptos básicos. Para entender esto de la energía dentro de un ecosistema. Hay ciertas leyes que regulan el tema de la energía en el universo y por ende en un ecosistema, en la vida misma, en la vida diaria. Y esas son se llaman las leyes de
del calor, las leyes de la energía. Y esas leyes entran bajo el nombre de las leyes del calor, o leyes de la que es calor, termodinámica, del movimiento del calor. Por eso se llaman leyes de la termodinámica, leyes que tienen que ver con el calor o la energía, que es la forma en que vamos a observar que se transmite el calor, la energía. La primera ley de la termodinámica que nosotros vamos a estudiar y vamos a ver cómo se comporta dentro de un ecosistema, se llama, nos dice que, y ustedes la conocen quizás con otro nombre, pero ya la conocen, ya la estudiaron en el colegio, en la enseñanza básica, decía que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es simple en la vida diaria. Yo tengo, no sé, hay viento, energía eólica, puedo tener un rotor, un molino, y ese molino, el viento, al llegar el viento, que es energía eólica, energía del viento, va a empezar a mover las aspas del molino, que entonces la energía eólica se va a transformar en energía mecánica, y esa energía mecánica puede transformarse en energía, por ejemplo, si es un molino, puede transformarse en energía eléctrica. Y la energía eléctrica que produce ese motor puede transformarse en energía luminosa, sigue siendo una ampolleta, y al sentir la ampolleta encendida, esa energía luminosa se puede transformar en energía calórica. Es decir, la energía que era el del viento, que era eólica, se fue transformando en energía mecánica porque movió un motor, después se transformó en energía eléctrica porque empezó a producir electricidad, después se encendió una ampolleta, o sea, se transformó en energía eléctrica, y si uno coloca las manos alrededor de una ampolleta, siento calor, es energía calórica. Es decir, la energía se va transformando, pero yo no la creo. De alguna parte llega y no se destruye, solo se va transformando. Solo se transforma. Nadie crea energía de la nada. No se crea energía, siempre hay algo previo. Para crear energía, necesito algo previo. Necesito un papel para calentarme. Para crear una bomba nuclear, crear, entre comillas, necesito átomos, o sea, algo previo. Por lo tanto, la energía no la creo. Hay algo previo, algo preexistente, algo que ya está. Entonces, la primera ley me dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo mismo que la materia. Entonces, ustedes conocían quizás la ley de la materia, que la materia tampoco se crea, que la materia no se crea ni se destruye, que solo se va transformando. Lo mismo ocurre con la energía. Yo no la puedo crear, no la puedo destruir, solo la voy transformando en diferentes tipos de energía. Yo tomo, por ejemplo, yo tengo un alimento, y el alimento tiene en sí energía química, porque está formada por compuestos químicos, por lo tanto, lo que tiene un alimento es energía química. Lo ingiero. Al transformarse, ese alimento me da energía a mí, para generar, por ejemplo, movimiento. Al empezarme a mover, ese movimiento es energía de un desplazamiento, eso se llama energía mecánica. Me voy moviendo. Entonces, una energía que era química, la que venían los alimentos, se transformó porque yo me empecé a mover en una energía mecánica. Y a la vez me dio calor a mí. Y yo transmití calor hacia afuera. Por lo tanto, se transformó también en energía calórica. Y así sucesivamente. Entonces las energías se van, no se crean, solo se van transformando y no se destruyen. Solo se transforman en diferentes tipos de energía. Y eso es lo que dice la primera ley de la termodinámica, para que la tengamos súper clara en el momento de revisar
una trama o una cadena alimentaria. La segunda ley dice, una parte de la energía que se encuentra disponible para realizar trabajo se transforma en calor al pasar de una forma a otra. Una energía escapa al ambiente perdiéndose. Es decir, yo realizo una acción, ocupo parte de la energía en realizar esa acción, que le llamamos trabajo, una acción. Por ejemplo, el moverme. Yo ocupo parte de una energía, por ejemplo, en desplazar. Al caminar yo consumo energía y al caminar yo estoy realizando una acción. Ocupo parte de mi energía en realizar ese trabajo de caminar. Ese es un trabajo. El trabajo es una acción. Un vehículo que se va moviendo va realizando un trabajo. Yo que voy caminando voy realizando un trabajo. Pero en la medida que voy realizando un trabajo, parte de esa energía va cambiando, va perdiéndose en el sentido, ¿en qué sentido se va perdiendo? En qué va pasando el medio ambiente, ¿en qué forma? Que yo la voy perdiendo como sudor, como calor que pasa al medio ambiente. No toda la energía yo la ocupo en mi trabajo, parte de esa energía la ocupo en otras, que se disipa en forma de calor, se disipa en otras formas de energía. No ocupo el 100% de la energía en algo. Por ejemplo, cuando yo enciendo la estufa, no ocupo el 100% de la energía porque parte se disipa en otras formas de energía. Entonces, lo que está diciendo la segunda ley es que una parte de la energía se encuentra disponible para realizar una acción y otra parte se disipa al medio ambiente. Un vehículo que al moverse realiza una acción. Yo le agrego benzina y el vehículo comienza a moverse. Entonces, esa energía, una parte de esa energía la ocupa en moverse. Si toda la energía la ocupara solamente en moverse, la benzina no duraría para un montón de tiempo. Pero parte de esa energía la ocupa para moverse, parte de esa energía se pierde en calor que se libera al medio ambiente, parte de esa energía se transforma en evitar el tema del roce, y así sucesivamente. Entonces, parte de la energía se disipa al medio ambiente, se pierde y va al medio ambiente, en forma de calor, en otro tipo de energía. Por ejemplo, el motor, en vez de estar en ocupar toda la energía solamente en mover el vehículo, el motor se calienta. Y el hecho de calentarse significa que esa energía no se ocupa solamente en mover las ruedas del motor, sino que parte de la energía se transforma en energía calórica que sale al medio ambiente. Y esa energía calórica no la estoy ocupando en mover el auto, sino que se escapa en forma de calor. Y eso es lo que nos está diciendo la segunda ley. Entonces, siempre se va perdiendo energía en el sentido de que pasa al medio ambiente. No es que se destruya, ojo, no se está destruyendo, sino que está pasando al medio ambiente. Entonces, en cierta medida, yo no ocupo toda la energía en un 100%. Si la ocupara en un 100%, sería distinto. La benzina me duraría mucho más, sería mucho más eficiente, por decirlo así. Entonces me dura mucho más, la energía me dura mucho menos. Porque se transforma en otro tipo de energía, por la primera ley. La energía se va transformando en otro tipo de energía. Entonces, eso es lo que me explica la segunda ley. Una parte se ocupa en realizar una acción que se llama trabajo y otra parte se transforma en otro tipo de energía que pasan al medio ambiente. Y eso son las dos leyes de la termodinámica. ¿Estamos hasta ahí? Ignacio Pascua. Ya, vamos, seguimos. Continuamos entonces con
con otro concepto básico, que es revisar un concepto que ya vimos hace un tiempo atrás. Lo vimos hace mucho tiempo atrás, pero lo vamos a volver a revisar de todas maneras porque es bueno, la mente es frágil y a veces se olvidan cosas. ¿Qué es un ecosistema? Es un sistema interactivo, está relacionado. Es una relación mutua entre ¿qué? Entre componentes físicos, entre componentes químicos y entre componentes biológicos del ambiente. O sea, todos están interrelacionados. Ahora bien, dentro de ello, dentro de este ecosistema, hay un factor que se llama biótopo. Si ustedes lo recuerdan, ustedes lo vimos en la primera parte del curso, llamamos biótopo, que eran todos los factores del ambiente, vale decir, la temperatura, la roca, el viento, la lluvia, el granizo, las heladas, el sol, la tierra, la arena, cuánta cosa hay en el medio ambiente y que es inerte, es decir, que no tiene vida, es un factor abiótico. A, sin, la palabra a, biótico significa vida. A significa sin. Todos los factores que sin vida del ambiente son forman lo que llamamos el biótopo. Y el ecosistema también está conformado también por la biocenosis, que son el conjunto de factores que son con vida. Todo lo que tenga vida, pasto, bacterias, organismos superiores, árboles, como muestra organismos inferiores, amebas, parásitos, lo que sea, cualquier organismo pero que tenga vida, un hongo, lo que sea, cualquier organismo que tenga vida, que se pueda multiplicar, que se pueda dividir, que se pueda generar un nuevo organismo a partir de sí mismo, es un factor biótico y por lo tanto pertenece a lo que llamamos la biocenosis. Ahora bien, la relación entre el biótopo y la biocenosis generan este sistema interactivo que llamamos ecosistema. Y eso ya lo habíamos mencionado. Entonces ya tenemos dos conceptos básicos que son necesarios para entender las cadenas y las redes alimentarias, que son las dos leyes de la termodinámica, son más leyes de la termodinámica, pero necesitamos esas dos solamente por el momento, y los componentes de un ecosistema que son el biótopo y la biocenosis, es decir, los elementos no vivos o abióticos, todos los elementos del entorno, más los elementos vivos. No importa el nivel de complejidad, puede ser el elemento más insignificante del ecosistema, es decir, el elemento vivo más pequeño e insignificante para nosotros, pero por el solo hecho de tener la capacidad de replicarse, de generar un nuevo ser vivo, ya forma parte de los elementos de la biocenosis. Ahí tenemos dos elementos que ya ustedes ya manejan, ya el concepto de ecosistema. Ya estamos con los conceptos básicos para ingresar al concepto de lo que nos interesa la cadena alimentaria. Entonces estamos con conceptos, recordemos que son conceptos básicos que sí tenemos que manejar. Vamos a saltar esto y vamos a ir a la ejercitación, la vamos a dejar para el final. Cuando nos falta un poquito de tiempo, vamos a hacer esa ejercitación. Ya. Vamos a los conceptos propiamente tales con estos dos conceptos básicos que revisamos. ¿Qué son los niveles tróficos? Un concepto que ya ustedes deben haber revisado algún momento atrás, en algún año en la enseñanza básica, pero que lo vamos a retomar con algún giro. ¿Qué es un nivel trófico? Miremos ahí un esquema simple. Vamos a partir con un esquema bastante simple para no complicar de lo que son niveles tróficos.
En todo ecosistema, es decir, donde hay un biótopo y una biocenosis, existen los organismos se organizan en niveles tróficos. Y los niveles tróficos se organizan o se organizan en función de qué? De cómo fluye la energía, de cómo se desplaza la energía entre los individuos, de cómo va la energía, de dónde hay más a dónde hay menos energía, en palabras más simples. Voy a mirar acá el chat. Tranquilo, vamos piano, piano. Espérate, Nicolás. Espérate, Nicolás. Vamos por niveles y después vamos a meter los carroñeros y todo lo que tú quieres meter. Si ya entiendo para dónde vas. Cuando hablamos de nivel trófico, nos estamos centrando en cómo fluye la energía en los procesos alimenticios de los individuos. Y estos se van a organizar en cadenas tróficas o cadenas que llamamos, o también las podemos conocer como cadena alimentaria. Pero ¿cómo fluye la energía? Es decir, ¿dónde hay más energía a dónde hay menos energía? De mayor a menor energía. Recordemos las leyes de la termodinámica. Primero, la energía no se crea ni se destruye, solo se va transformando. Segunda ley, la energía se va ocupando en forma de trabajo, pero parte de ella se va perdiendo y va pasando al medio ambiente. Entonces, si yo uso ese concepto, todos estos conceptos, yo puedo inferir que se centra en cómo fluye la energía de cada individuo. Yo puedo inferir que aquí, en las plantas, hay mayor cantidad de energía que en el organismo que está en la parte superior de este nivel trófico, que podríamos inferir que es esta ave. No le coloquemos nombre todavía, quedémonos ahí tranquilitos. No nos apuremos en colocar nombres, nada. Solamente que el que está en la parte inferior, que son las plantas, que le llamamos productores, tiene más energía que los que están en la parte superior, que le llamamos carnívoro de nivel superior, que tiene más energía. ¿Por qué? Porque la energía va fluyendo y según la segunda ley de la termodinámica, la energía al ir pasando va realizando trabajo, es decir, acciones, y la energía parte de ella se va perdiendo en el sentido que va pasando al medio ambiente. Ahora bien, ¿qué nivel trófico podemos reconocer en esta cadena trófica o alimentaria? Primero reconocemos un productor, después un herbívoro que es un consumidor primario, es decir, es el primero que entra en relación con el productor, es decir, que no es capaz de generar su propio alimento, por lo tanto es heterótrofo, no es autótrofo como en la planta. Un consumidor que es secundario, vale decir que se consume al consumidor primario teóricamente. Vamos viendo que esta es una estructura lineal. Y un consumidor terciario, que es un carnívoro de nivel superior, que es un carnívoro que teóricamente consume al consumidor secundario de acuerdo a esta línea. Recordemos que esto es una representación de niveles tróficos, por lo tanto me muestra una línea recta. Ojo con esto, no empecemos a confundir los planos. Vamos lento sobre las expresiones. Ahora, ¿qué es un primer nivel trófico? Primero, siempre un primer nivel trófico son organismos autótrofos, es decir, organismos incapaces de producir alimentos, por lo tanto, son organismos que deben realizar fotosíntesis. Sí o sí. No puede haber un organismo que no sea capaz de realizar fotosíntesis.
todos los organismos que forman parte del primer nivel trófico en una relación trófica, debe ser capaz de realizar fotosíntesis. Por lo tanto, son los que hacen ingresar dos cosas al ecosistema. Por un lado, hacen ingresar la glucosa y por ende hacen ingresar la energía, es decir, hacen ingresar el ATP, que es la energía. Ojo, hacen ingresar el ATP al ecosistema. Cuidado con eso, hacen ingresar las moléculas de ATP, hacen ingresar la energía al sistema. Por lo tanto, los productores deben hacer ingresar mucha energía al sistema, recordando la segunda ley, que a medida que avanza el ecosistema, la energía, la especie empiezan a hacer trabajo, es decir, acciones, por lo tanto, esa energía se empieza a perder en el sentido que pasa al medio ambiente. No toda se ocupa en el trabajo que realizan, sino que parte se disipa, pasa al medio ambiente. Por lo tanto, la cantidad de energía que tienen que producir debe ser mucha. Ojo con eso. Después está el segundo nivel trófico, que son los consumidores primarios, que tienen que ser organismos heterótrofos, es decir, que no pueden ser productores, en el sentido que no deben ser organismos que realicen fotosíntesis. Se alimentan de un productor, por lo tanto son herbívoros. Como por ejemplo los que están ahí. Pueden ser menores o mayores, o sea, hay algunos tomados al azar de una imagen de internet, pero pueden ser otros. Pueden ser mayores o menores en cuanto a masa o tamaño. A cuanto a talla, lo que sea, puede ser organismos mucho más pequeñitos o organismos mayores, no tiene por qué ser los que están ahí representados. La característica es que deben ser herbívoros. Es decir, que sean consumidores directos de un productor. Después tenemos un tercer nivel trófico, que es un consumidor secundario, organismos que también es un organismo heterótrofo, no es capaz de producir su alimento, se alimenta de un consumidor primario. Por lo tanto, es carnívoro. Recordemos que estamos en niveles tróficos, no estamos armando cadenas, no estamos armando tramas, ni ninguna de esas cosas, donde ahí se entran otros conceptos que ustedes ya algunos están echando de menos. De descomponedores, de carroñeros, están echando de menos algunos conceptos. Y entiendo, pero vamos en orden. Ya vamos a llegar a todos esos conceptos. Estamos en un tercer nivel trófico, que ya son los consumidores secundarios, que son organismos heterótrofos. Se alimentan de un consumidor primario. Por lo tanto es carnívoro. Y ahí hay dos especies que pueden ser esas o pueden ser otras. Ustedes después, a través de la ejercitación de esto, vamos a ir descubriendo más. Lo que tiene que ser es heterótrofo y con el carácter de carnívoro. Recordemos que después vamos a entrar en algunas disquisiciones porque algunos son omnívoros, es decir, tienen las dos características. Pueden ser herbívoro y carnívoro al mismo tiempo. Pero eso lo vamos a ir mirando paso a paso. Después tenemos un cuarto nivel trófico, que son los consumidores que llamamos terciarios. Son organismos también heterótrofos, no pueden producir, no pueden realizar fotosíntesis, se alimentan de un consumidor secundario y por lo tanto son también carnívoros. Y ahí tenemos otro ejemplo de especies que pueden ser. Y esto se da cuando las relaciones son lineales. ¿Ya? Esto no es un absoluto, recordemos que los órdenes pueden ir intercambiándose cuando son consumidores. Aquí hay una linealidad. Entonces, ¿qué es lo significativo aquí? Es que la energía, esto es cómo se va distribuyendo la energía. Vamos, en el primer nivel trófico hay mayor energía y a medida que vamos avanzando en los niveles tróficos, la energía en las especies va disminuyendo porque parte de la energía se va disipando al medio ambiente según la segunda ley de la termodinámica. Y recordemos que según la primera, la energía solo se ha ido transformando, no se destruye ni se crea, solo se ha ido transformando y se ha ido disipando según la segunda ley al medio ambiente.
Y eso es súper importante que lo tengan siempre presente. Miremos lo último de esta clase para respetar su hora. Después, en los niveles tróficos en general, ojo, en general, por eso no entran en una categorización de niveles tróficos, porque pueden estar en cualquier espacio, y ahí a veces hay errores conceptuales, y con mucho respeto lo digo, porque a veces algunos sí que me dicen que los colocan en niveles tróficos. Están los organismos descomponedores. Que ellos basan su ingesta o su desarrollo o su alimentación, como le queramos llamar, a partir de los desechos de los animales de cualquiera de los niveles. Entonces se sustentan de, como dice el texto, de despojos, desechos que no son utilizados por los animales. Permiten que algunos elementos químicos, ¿y cuál es la gracia que tiene? Que los elementos químicos que están en los productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, o más, dependiendo del tipo de de niveles tróficos, puedan volver al ecosistema. Ellos, al descomponer, hacen que los compuestos químicos que forman parte de esos desechos vuelvan al biótopo, vuelvan al elemento no vivo. Entonces lo reintegran. Y eso es un elemento importante, que los elementos recordando que la materia tampoco se queda ni se destruye, solo se va transformando. Entonces, pueden actuar en cualquier nivel trófico y eso es importante. Por eso yo no lo puedo a los descomponedores ubicarlo en un nivel trófico. No puedo decir están en este nivel trófico o forman parte del segundo nivel trófico o del tercero, porque ellos comprenden o abarcan o actúan en todos los niveles tróficos. Ejemplo, los hongos, ejemplo, las bacterias, que son elementos que van descomponiendo o transformando los elementos. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos la planta que es un productor y acá tenemos un consumidor. La descomposición que realiza el hongo, que es una bacteria, descompone y las sustancias de desecho que ella va a tomar van a ser sustancias como por ejemplo el dióxido de carbono, va a tomar el nitrógeno, que por ejemplo los animales eliminados a través de la defecación eliminan el nitrógeno, que es decir, o a través de la orina eliminan nitrógeno, pero ese nitrógeno no es útil. Pero las plantas necesitan nitrógeno, por lo tanto, los hongos toman esa orina o los desechos a través de las fecas de los animales o animales en descomposición, y el nitrógeno lo extraen de esos desechos y los vuelven a integrar a las plantas, que las plantas lo necesitan para poder crecer en forma adecuada. También los animales botan ciertos desechos, como son los minerales, sodio, fósforo, magnesio, que son minerales que nosotros consumimos a diario en los alimentos y que vienen de los vegetales, y los vegetales los necesitan para poder crecer en forma normal. Por lo tanto, los hongos y bacterias los devuelven a la tierra. Entonces, la función del descomponedor es devolver aquellos elementos químicos que son los nutrientes y que son necesarios para que los productores puedan volver a hacer o a crecer o a desarrollarse y a cumplir realmente la función de poder ser los productores, es decir, elaborar la energía necesaria para las tramas tróficas
subsiguientes, es decir, para la segunda, tercera, cuarta o más trama trófica, dependiendo de la longitud de la cadena o trama trófica que exista en el ecosistema. Entonces, chiquillos, más o menos eso es lo que vamos a ir mirando. Yo sé que hay muchas cosas que hay mirando, pero nos falta tener los conceptos generales para después ir metiéndonos más cosas nuevas. Esto es solamente como un repaso de lo que ustedes ya habían visto. Y después ya nos vamos a ir metiendo con algunos elementos, digamos, quizás nuevos. No creo que sean tan nuevos, es afinar algunas cosas que ustedes ya un poco ya conocen. No olvidar, sí, antes de irnos, las dos leyes de la termodinámica, que sí son la base para poder entender después cuando vean gráficos y cosas que vamos a analizar. Primera ley, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Segunda ley, la energía yo la ocupo, o un cuerpo, o un objeto, o lo que sea, la ocupa para realizar trabajo. ¿Qué es trabajo? No es solamente trabajo como el trabajo, yo voy a ir a trabajar a hacer algo, yo voy a ir a la oficina a trabajar. No, trabajo es una acción. El desplazarse, el masticar, el moverme, el pensar, cualquier esa acción es una acción, se llama trabajo en física. Cuando yo hago un trabajo, ocupo energía, pero no ocupo toda la energía, 100% en el trabajo. Cuando estoy ocupando esa energía, parte de esa energía que ocupo en el trabajo se disipa o se transforma en otro tipo de energía que pasa al medio ambiente, es decir, se pierde y pasa al medio ambiente. Un animal cuando consume energía se está moviendo, él suda, él transpira, cuando va corriendo transpira y esa la pierde en forma de calor, por lo tanto toda la energía no la ocupa en masticar, por ejemplo, el alimento, parte la pierde en forma de calor. Entonces ahí ya hay parte de energía que se pierde. Entonces, no olvidar esas dos leyes. Nos estamos viendo, yo les voy a mandar, creo que el día lunes vamos a mandar ya la guía de estas materias y para que la puedan descargar de la página del colegio, o puede que esté antes. Un abrazo, cuídense, nos estamos viendo el viernes en física. Chao, profe, cuídese. Chao, igual. Chao, profe, cuídate. Chao, chao, chao.